Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, compañeras y compañeros ediles. Dentro del marco del Día Mundial de la Alimentación, celebrado cada 16 de octubre, me parece pertinente hacer algunas consideraciones. La fecha tiene por objetivo promover la alimentación saludable y erradicar el hambre en 2030. Disculpe, señor Edila. ¿Vamos a amparar a la Edila en el uso de la palabra, por favor? Gracias. Continúa, señor Edila. Muchas gracias. Decía que la fecha tiene por objetivo promover la alimentación saludable y erradicar el hambre en 2030, tal cual lo establece la Organización de las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, entre ellos poner fin a la pobreza, erradicar el hambre, promover salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables, entre otros. Estos objetivos marcan, en buena medida, algunos de los caminos a seguir para lograr sociedades más justas. Los países tenemos el deber de atender estos temas con la mayor seriedad y mejor disposición desde todos los niveles que incluyen la toma de decisiones. Personalmente, estoy movilizada por el índice de pobreza recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que la ubica en un 10,7% durante el primer semestre, aún por encima de los valores prepandemia que era del 8,8%. Esto implica que aproximadamente 380.000 uruguayos no alcanzan el mínimo de ingresos per cápita para cubrir las necesidades básicas y donde los hogares con menores de 18 años son los más perjudicados. Unos 590.000 uruguayos se vieron obligados a reducir, al menos por un día y por motivos económicos, el consumo de alimentos. Unos 105.000 directamente no pudieron comer, por lo menos durante una jornada, por falta de dinero para comprar comida. Estas palabras son textuales del diario El Observador. Según estimaciones de FAO, la cifra de uruguayos que no logran acceder a una alimentación nutritiva de acuerdo a sus requerimientos y sostenida en el tiempo es mucho mayor, pero no refiere solamente a situaciones de hambre, sino a la falta de acceso a alimentos saludables en cantidades suficientes. Según FAO, tendríamos que estar pensando en el entorno de 800.000 personas. La inseguridad alimentaria moderada y grave en hogares de la región este, según los resultados publicados por el INE, arrojan una prevalencia del 12,2% y del 1,9% respectivamente, con infantilización de la pobreza, como puede observarse a través de los datos procesados, que indican que en el 21,5% de los hogares donde se registra que la inseguridad alimentaria, allí viven menores de 6 años al momento de la encuesta, mientras que en los hogares donde conviven personas adultas y mayores de 6 años se registra un 13,9% y donde además los hogares se sitúan en el primer quintil de ingresos. La inseguridad alimentaria da lugar a distintas formas de malnutrición que perjudica a quien la padece y a la sociedad en su conjunto. Las personas no pueden desarrollar plenamente sus potencialidades en parte porque están privadas de una nutrición adecuada que disminuye su rendimiento físico y sobre todo adquiere especial relevancia durante el embarazo y los primeros años de vida, cuando las conexiones neuronales que se establecen son en mayor medida responsables del posterior desarrollo. En nuestro departamento, pese a estar comprendido en la región este con menores índices de inseguridad alimentaria del país, el problema existe y como ciudadana no me conforman las cifras hasta tanto no se continúen proyectando alternativas tendientes a disminuir la cantidad de hogares que permanecen con necesidades básicas insatisfechas. Me contan los esfuerzos de todo el sistema político, sí, y que prevalecen más allá de cada ciclo electoral, pero en tanto se contabilicen hogares con niñas, niños y adolescentes que no logran realizar 4 comidas al día y de calidad nutricional por falta de recursos, seguiré insistiendo y trabajando para intentar revertir la situación, porque Maldonado puede. Es un departamento que tiene todos los medios para ocuparse, como ya lo ha demostrado en varias ocasiones y a través de los tiempos. Las ollas continúan teniendo un rol importante de contención social cuando las familias no pueden solventar sus gastos en alimentación por sí mismas y los programas del Estado no resultan suficientes para revertir la problemática. Aún existen algunas ollas activas en el departamento, pese a la creciente recuperación de fuentes laborales, pero no son las ollas las que deben responder. El subempleo y la informalidad siguen prevaleciendo en las familias con menor capacidad adquisitiva. La desvinculación de los sistemas educativos, la insuficiente movilidad urbana hacia los barrios y las frecuencias, las tareas en cuidados, el acceso a la salud y a los tratamientos médicos necesarios muchas veces postergados, todas estas dimensiones a considerar. También la ejecución de partidas presupuestales votadas en rendición de cuenta importa y mucho que cursen sus propósitos, porque en algunos casos no se han ejecutado en su totalidad y esos ahorros, entre comillas,
operan en contra del Estado, de la democracia y de sus instituciones, y en última instancia de sus destinatarios directos, que son las personas. Pero volvamos a la salud en términos simples. Ha sido un grave retroceso en materia de derecho de información al consumidor la flexibilización del decreto 034/2021 sobre la rotulación frontal de alimentos, aumentando los márgenes de exceso de nutrientes. Eso por un lado. Por otro lado, también me compete mencionar que 7 de cada 10 uruguayos adultos padecen sobrepeso u obesidad y 4 de cada 10 niños menores de 5 años. La obesidad es una enfermedad crónica no transmisible y se asocia a otras patologías que disminuyen considerablemente la expectativa de vida de quienes la padecen. Los alimentos representan el mayor gasto de la economía familiar para las familias situadas en los primeros quintiles de ingresos, pero estos no reflejan calidad nutricional debido al costo que tienen estos alimentos. Carnes frescas, huevos, quesos, frutas y verduras en periodos de suba, además del alza que ya han tenido de por sí los comestibles en general. Por eso muchas familias optan por productos más accesibles, generalmente ultraprocesados y de menor calidad cuando realizan sus compras, al son además de una cultura pro comida rápida que hemos venido asistiendo socialmente en las últimas décadas. La obesidad, así como otras enfermedades crónicas no transmisibles, están presentes en la mayor parte de la población y son producto de un estilo de vida sedentario y sostenido en el tiempo dentro de un ambiente obesogénico, con consumo de alimentos con excesivo contenido de azúcares refinados, grasas saturadas, grasas de la industria de alimentos y sodio. Aumentan el riesgo de formación de algunos tipos de tumoración y de enfermedades cardiovasculares, con aumento de fracciones de colesterol de baja densidad en sangre, principal causa de muerte no violenta entre la población uruguaya, que se corresponde a su vez con un importante costo para la salud pública y la seguridad social, donde lo más razonable y menos costoso sería invertir en prevención. ¿Qué hacen quienes están en el gobierno en este país? Flexibilizaron esta norma de rotulación de excesos en los productos alimentarios, conduciendo en sentido contrario a los avances en políticas de Estado en materia de salud pública. Pero aclaremos otros términos. De ninguna forma el hambre distingue entre un estado de obesidad y un peso normal o de una deficiencia nutricional. Vamos a amparar a la señora Dila en el uso de la palabra, por favor. Gracias. Gracias. Continúe, señora Dila. Que de ninguna manera el hambre distingue entre un estado de obesidad y un peso normal o una deficiencia nutricional, como puede ser una anemia o un peso insuficiente. No solo el bajo peso evidencia un problema de inseguridad alimentaria. Situaciones de hambre pueden estar presentes en cualquier tipo de cuerpo sin importar su tamaño ni composición de tejidos. No es razonable asumir que las personas, por no presentar signos de desnutrición extrema, no padecen hambre o inseguridad alimentaria. Las medidas que pueden tomarse desde el Estado con mirada parcial y fragmentada, si no consideran un abordaje integral para estas problemáticas con las personas en el centro, están condenadas en menor o mayor medida a ser más perjudiciales que oportunas para el bien de la sociedad, bien que perseguimos todas y todos quienes estamos en política para promover cambios y transformaciones a plazo. Sobre la alimentación infantil, brindar una alimentación acorde a las necesidades desde la gestación, de forma sostenida, considerando salud y bienestar dentro de un clima libre de violencia, también es parte de los cuidados y de la crianza con respeto que forma parte del conjunto de derechos humanos fundamentales. El marco en el cual se inscribe el derecho a la alimentación surgió tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Por eso son derechos inherentes a la condición humana y se refieren a la dignidad, aspectos centrales desde el punto de vista ético. Buscan ofrecer un sistema coherente de principios que configuran una guía de participación social amplia en las estrategias de desarrollo, la obligación de los gobiernos, los mecanismos de rendición de cuentas y de justiciabilidad. Y aunque los marcos conceptuales del enfoque de derechos parten de diferentes fundamentos políticos y filosóficos, todos acuerdan en que las situaciones de pobreza determinan que haya privación de libertades básicas, como evitar el hambre o la enfermedad, y que están intervenidas tanto por procesos económicos como culturales, sociales, legales y políticos. En Uruguay no existe el derecho a la alimentación como tal, pero el país está suscrito a acuerdos internacionales que intervienen en su garantía. En palabras de Amartya Sen, Nobel economista, la ley está entre la disponibilidad de alimentos y el derecho a la alimentación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25.1, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia un nivel de bienestar, en especial a la alimentación.
La consagración del derecho a la alimentación en nuestra Constitución se sustenta sobre el artículo 72 como derecho inherente a la personalidad humana y se enmarca dentro de las dimensiones de disponibilidad de alimento con parámetros nutricionales adecuados, obtenible en condiciones dignas. Para el 2050 se estima en el mundo un aumento poblacional de 2.000 millones de personas. Actualmente somos casi 8.000 millones, con sobreproducción de alimentos y con desigualdad e inequidad en el acceso. La concentración de la riqueza está en el 1% de la población mundial, mientras 811 millones de personas pasan hambre, según reporta la Organización de Naciones Unidas, donde además la tercera parte de los alimentos que se producen se tiran, según estadísticas de FAO de este año. En nuestro país, gran parte de los alimentos desechados son alimentos naturales que no son comercializados por su forma, aspecto, tamaño o por su corta vida útil. En algunos puntos del país existe una iniciativa civil llamada Redalco que destina alimentos que no son comercializables desde el mercado agroalimentario metropolitano hacia organizaciones sociales que sí los necesitan. Sería oportuno que aquí en Maldonado se lograra conformar una alternativa similar que gestione desde la sustentabilidad, con compromiso social, económico y ambiental, alimentos saludables y en buen estado. También quisiera exhortar a la Cámara de Representantes a trabajar para facilitar el acceso a alimentos inocuos de personas diabéticas y celíacas que viven en núcleos con bajos ingresos, ya que deben pagar más que la población general por sus productos, edulcorantes no calóricos, harinas libres de trigo, avena, cebada y centeno. Seguramente alguna fórmula habrá para incluirlos en un decreto o proyecto de ley que les asegure mejorar su capacidad de adquisición de alimentos. Por último, compartirles algunos datos que obtuve a través de acceso a información pública en relación a la población asistida por programas alimentarios de Intendencia de Maldonado en convenio con INDA. Durante el mes de agosto se atendieron por día en comedores cerca de 1.100 personas, donde al menos 311 fueron niños, niñas y adolescentes, según los registros proporcionados. Las canastas solidarias se entregan solo por parte de la Intendencia en casos particulares de riesgo social y nutricional, y la población general que requiera otros apoyos alimentarios debe tramitar acceso a comedores o a programa de apoyo a enfermos crónicos, que es una transferencia monetaria y se valora como tal, pero no logran revertir la inseguridad alimentaria por sí mismos. Como aporte adicional, me gustaría señalar que no se cuenta aún en los comedores con menú específicos de acuerdo a los estados de salud, es decir, frente a personas que pueden requerir un cuidado alimentario especial, por ejemplo, por diabetes, celiaquía o enfermedad renal. No he podido hallar aún un énfasis en este sentido que asegure plena inocuidad alimentaria acorde a la población usuaria. Es gestión, y los mecanismos de gestión siempre deben revisarse para superar obstáculos y ser más eficaces y efectivos, con los dineros públicos y con lo intangible. Cierro preguntándome si es factible transitar desde los gobiernos locales hacia un manejo adaptativo que aplique para contrarrestar algunas de las múltiples problemáticas detectadas, donde se integren diferentes saberes y propuestas y con la mirada puesta con las personas en el centro, no suponiendo incrementar el gasto público, sino redimensionando y dirigiendo a los lugares donde sea necesario. Creo firmemente que las personas todas, pero con mayor responsabilidad de quienes estamos en los diferentes niveles de la gobernanza, podemos jerarquizar la política como disciplina en el ejercicio responsable y participativo, articulando la búsqueda del bien común. Y para el caso de esta exposición, en la búsqueda por incorporar nuevas estrategias que posibiliten cumplir con los compromisos asumidos en materia de derecho a la alimentación. Quiero dar destino a mis palabras al señor Intendente, a la Dirección de Desarrollo e Integración Social, a los diputados del departamento, a los municipios, a la Comisión de Higiene y Salud de esta Junta Departamental. Muchas gracias.